Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. El tema de hoy es casi que la justificación por qué hemos visto todo lo que hemos visto hasta ahora en el curso, y es los sistemas lineales e invariantes en el tiempo, que es prácticamente el modelado que hacemos de sistemas físicos pasivos reales o incluso de sistemas ya activos que no son lineales, pero que si restringimos un poco ámbitos de operación, los podemos considerar como lineales invariantes en el tiempo en ciertos rangos de operación. Y entonces esto nos permite modelar ya cosas físicas. Entonces vamos a ver bastantes detallitos del por qué y eso. Lo primero que vamos a hacer es definir qué significa linealidad e invarianza en el tiempo en el contexto de sistemas. Entonces, ¿qué es un sistema lineal? ¿Qué es un sistema invariante en el tiempo? Y cuando se cumplen estas dos, entonces, ¿qué es un sistema LTI? Usando estos dos conceptos, que es lo más importante, esto también es casi que otra mantra, usando estos dos conceptos de linealidad en varianza en el tiempo, vamos a derivar qué relación tiene la convolución con estos sistemas. O sea, casi que vamos a derivar directamente de estas propiedades la convolución de qué con qué rige a los sistemas LTI. Entonces aquí vamos a definir bastante la convolución y vamos a entenderla. Su ecuación matemática la vamos a derivar aquí, pero quiero entenderla geométricamente qué significa. Y ahí vamos a usar varios enlaces y apps muy bonitos que ya han estado surgiendo, que le permiten a uno entender ese tipo de cosas. Y para terminar la clase vamos a introducir los conceptos de causalidad y estabilidad, que aquí en el dominio de Fourier son entendibles, pero los vamos a usar y a entender en todo su esplendor en el dominio de Laplace, que de hecho esto va a ser como nuestra puerta de entrada al dominio de Laplace. Justificar los alcances de la serie de Fourier, perdón, de la transformada de Fourier, hasta dónde nos lleva, qué limitaciones tiene, como para justificar que necesitamos entrar a Laplace. Desde nuestro concepto aquí de modelado de sistemas, un sistema para nosotros es un operador que va a tomar cierta entrada y la va a convertir en cierta salida. O sea, vamos a tener aquí una función que puede ser tensión eléctrica, por ejemplo, y esta tensión eléctrica del sistema la va a transformar en algo de salida, que puede ser una corriente eléctrica u otra tensión eléctrica. O sea, algo tan simple como, no sé, tenemos un circuito, algo así. Ok, entonces la tensión aquí de entrada, eso puede ser nuestro X de t, y la tensión aquí de salida, eso puede ser nuestro Y de t. Ok, y eso es para nosotros un sistema. O incluso puede ser algo como que tenemos aquí un resorte y aquí tenemos una masa. Y entonces la tensión de entrada puede ser, vamos a hagámoslo todavía más interesante. Tenemos dos masas. Voy a reducir el tamaño del resorte para que me quepan. Tenemos aquí una masa 1 y tenemos aquí otro resorte y otra masa 2. Y entonces digamos, como señal de entrada puede ser que nosotros aquí activamente desplacemos esta masa, y yo como señal de salida quiero ver qué le va a pasar a esta otra masa. Sí, ok, esto lo pueden ver un poco más aplicado si están viendo, yo qué sé, todo el sistema de compensación de un automóvil. Entonces ahí tienen un resorte. La señal de entrada es prácticamente esta distancia de aquí. En Costa Rica sabemos que con la cantidad de agujeros que tenemos en la carretera, esto varía bastante. Y nosotros lo que queremos ver, bueno, más bien, la señal de entrada sería simplemente aquí. ¿Cómo podemos ver esto? Lo que está pasando aquí con el piso es lo que me interesa, que sea la señal de entrada. Y la señal de salidas, quiero ver qué le está pasando a esta cosa. Okay, o sea que el sistema de compensación en teoría me va a filtrar mucho de los movimientos que está pasando por acá. Entonces, así podemos ver cualquier cantidad de sistemas, en sistemas neumáticos, en todo lo que ustedes quieran, podemos entender así el sistema. Un motor que toma cierta señal de entrada y me produce aquí una, yo qué sé, velocidad de giro a la salida del eje, o ¿cómo se llama? Torque entregado o lo que sea. Ok, bueno, entonces, pero en general lo bonito de todo este concepto es que, bueno, no importa, lo vamos a modelar como que es una transformación de la entrada en la salida. Nosotros en este curso nos vamos a concentrar en señales temporales. Yo tengo una señal que entra en el tiempo y sale otra salida en el tiempo.
Hay otros cursos donde usamos, por ejemplo, señales espaciales, que aquí en vez de T entra XY como posición en el espacio en una imagen, por ejemplo. Entonces entra una imagen 1, eso pasa a un sistema y aquí va a salir una imagen 2 en el espacio, perdón. Entonces vemos aquí señales espaciales, digamos, incluso en más dimensiones. Y todo, casi que todo lo que vamos a ver se sigue aplicando ahí. Hay que modificar ciertas cosillas para varias dimensiones, pero en general, sí, o sea, aquí vamos a ver como ejemplo tiempo, pero puede ser espacio, incluso otro tipo de variables derivadas ahí ya que tengan alguna otra tarea. Ok, vamos a hablar de linealidad en exactamente los mismos términos que hemos hablado de linealidad en el resto del curso. Cuando hablamos de espacios lineales, lo que decíamos era que son espacios en donde está definida una operación de suma y una operación de escalado. Entonces, sistemas van a ser lineales en donde existen esas operaciones de suma y de escalado y que van a cumplir esta propiedad. ¿Ok? Que si yo escalo vamos a ver, si yo tengo aquí un sistema que toma una entrada x1 y la transforma en y1, ¿ok? Aquí meto x1 y esto me lo va a transformar en y1. Y tengo ese mismo sistema, si yo me introduzco ahora y2, me produce x2, perdón, me produce y2. Entonces, si yo combino linealmente las entradas y esas entradas combinadas linealmente las dejo pasar por el sistema, si eso es exactamente igual que tomar las salidas de cada entrada por separado y hacerles la misma combinación lineal, cuando esta igualdad se cumple, decimos que el sistema es lineal. ¿Ok? O sea, linealidad significa exactamente esto. Esto ustedes lo conocen de CC y CA como el principio de superposición. O sea, el principio de superposición en circuitos eléctricos es exactamente la expresión de linealidad que tienen circuitos eléctricos pasivos. Sí, que se aplicaba a eso. Si ustedes tienen un circuito y en alguna parte tienen la tensión de entrada, que la pueden descomponer como como una combinación lineal de otras entradas, ustedes saben que la respuesta en cualquier otro lado del circuito va a ser igual a la combinación lineal de las respuestas de cada una de las entradas por separado. Entonces eso es, principio de superposición y linealidad es prácticamente lo mismo. ¿Ok? Bien, vean que esto yo lo puedo generalizar y esto va a ser muy importante en un par de transparencias. O sea, yo puedo usar más de dos entradas y puedo usar esta propiedad que está aquí para demostrar que esto tiene que aplicarse simplemente agrupando primero las dos entradas y después ir separando el asunto paulatinamente. Pero si yo hago la combinación lineal de n, perdón, aquí, si yo hago la combinación lineal de n entradas y yo transformo esa salida, si el sistema es lineal, esto va a ser igual a que la combinación lineal de las salidas, de cada una de las entradas por separado. O sea, si cada entradita, la iésima entrada xi, la transformo y eso me da yi, aquí faltó obviamente un y de t. Entonces, si yo hago la combinación lineal de estas entradas, la salida va a ser la combinación lineal de las salidas correspondientes. ¿Ok? Esto es linealidad. Entonces, aquí un par de ejemplillos. ¿Cómo determino yo si sistemas que hacen esto son lineales? O sea, un sistema que toma la entrada y la deriva, o un sistema que toma la entrada y la refleja, o un sistema que toma la entrada y le suma 1. ¿Sí? Entonces, queremos ver si estos sistemas son lineales. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar esto, o sea, ver si esto aplica. Y lo vamos a ver así con este diagramita de bloques. O sea, yo lo que voy a hacer es tomar la entrada x1, x2 y voy a estudiarlas por dos caminos distintos. En el primer camino voy a hacer la combinación lineal de estas entradas, o sea, voy a multiplicar esta por A1, esta por A2 y las voy a sumar. O sea, aquí voy a tener a A1 por x1 de t más A2 por x2 de t. Voy a aplicarle el sistema a esa cosa y bueno, aquí me va a dar una salida. Por otro lado, voy a tomar la entrada x1 y la voy a pasar por el sistema. ¿Ok? Voy a tomar la entrada x2 y la voy a pasar también por el sistema. A las salidas, o sea, ya el sistema habiendo operado por estas cosas, yo las voy a escalar por exactamente estas mismas constantes y voy a hacer la combinación lineal aquí. Bueno, voy a sumar, bueno, la combinación lineal sería todo esto. Voy a hacer la
la combinación lineal de esas salidas. Y voy a comparar entonces, estas dos cosas son iguales para absolutamente cualquier par de entradas X1 y X2 que a mí se me ocurra hacer. Si esto se cumple, entonces estamos bien, tenemos un sistema lineal. Entonces vamos a hacer esto, voy a intentar copiar este dibujito. Aquí, ok, entonces ya dijimos, aquí voy a tener A1 X1 de T más A2 X2 de T. Y aquí, en el primer caso va a ser T, ahí tenemos Y de T, voy a escribirlo así exactamente como está ahí. Aquí tenemos en el sistema Y de T igual a la derivada de X de T. Ese es el sistema que estamos revisando en este momento. Entonces aquí este sistema lo que va a hacer es derivar esto respecto al tiempo. Entonces, ¿quién es la derivada de eso respecto al tiempo? Así, de todo esto. A1, X1 de T derivada más A2, X2 derivada de T. Bueno, Sí, creo que sí le entendí. Sería A1 por la derivada respecto al tiempo de X1 de T más A2 por la derivada respecto al tiempo de X2 de T. Ok, fantástico. Esa es ya la salida de este lado. Por este otro lado, ok, voy a tomar a X1 de T y aquí lo voy a derivar. O sea, la salida aquí va a ser la derivada respecto al tiempo de X1 de T. Ok, y aquí vamos a tener la derivada respecto al tiempo de X2 de T. Ok, y a esta derivada la voy a multiplicar por A1, a esta la voy a multiplicar por A2 y aquí lo voy a sumar. O sea, aquí voy a tener A1 por la derivada de, respecto al tiempo de X1 de T más A2 por la derivada respecto al tiempo de X2 de T. Ok, la pregunta es, de hecho voy a cambiar aquí colores para que se vean las dos rutas distintas. Esta le voy a poner como la ruta verde. Ok, la pregunta es, ¿serán estas dos cosas iguales? ¿Será esto que está aquí igual a esto que está aquí? Si son sí, iguales. Sí, ¿verdad? Si son idénticas. Entonces, ok, esto, precisamente que esta cosa sea idéntica, lo que me quiere decir es que el sistema es lineal. Ok, son iguales, implica sistema es lineal. Vamos a poner aquí, no sé, es que ya no cabe. Lineal. Sí, ok, entonces ahí tenemos el primer ejemplo. Vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo era y de t igual a x de menos t. Ok, entonces tenemos ahora y de t igual a x de menos t. Este es el siguiente sistema. Entonces, de nuevo, ¿qué va a pasar aquí? Aquí tenemos otra vez a todos juntos, A1 por X1 de t más A2 por X2 de t. Y el sistema lo que va a hacer es reflejarme en el tiempo a esta cosa. ¿Y cómo se hace eso? Simplemente tengo que buscar donde aparece la variable tiempo y reflejarlo. Entonces, a la salida voy a tener a A1 X1 de menos t más A2 X2 de menos t. ¿Ok? Y ahora, por este otro lado, aquí voy a tener entonces a X1 de menos t y aquí voy a tener a X2 de menos t, que los voy a combinar linealmente. Entonces aquí voy a tener a A1 por X1 de menos t más A2 por X2 de menos t. Ok, y de nuevo, esta cosa y esta cosa son idénticas. Entonces, eso implica que también el sistema es lineal. El último caso, que es así como, el último caso es y de t es igual a x de t más 1. Así, si a primera entrada yo les digo, ¿esta cosa es lineal o no? ¿Qué tenderían a decir ustedes? Cuando me hicieron esa pregunta, yo dije que sí. con, con el análisis que estamos haciendo, creo que no. Exactamente. Con el análisis sale que eso no es lineal. Aunque parezca mucho a la ecuación de la recta, ¿verdad? O sea, y de t es igual a mx de más 1. Uno se va con todo, ese dice es como una recta, esa cosa parece una línea recta, entonces seguro sí es lineal, pero no. ¿Por qué? Por la misma historia, o sea, aquí de nuevo, A1 x1 de t más A2 x2 de t, y entonces aquí lo que va a salir, o lo único que le hace este sistema a lo que sea que entre es sumarle 1. Entonces quiere decir que aquí tenemos a
1x1 de t más a2x2 de t más 1. Ya, eso es todo lo que ocurre de ese lado. Pero de este lado lo que ocurre es, yo aquí voy a tener a x1 de t más 1. ¿Ok? A eso lo voy a multiplicar por a1. O sea, de este lado voy a tener a a1 por x1 de t más a1. ¿Ok? De este lado voy a tener a x2 de t más 1. Y entonces después del escalar este, voy a tener a x2, a2 por x2 de t más a2. Y sumo esas dos cosas, entonces aquí voy a tener a a1x1 de t más a1 más a2 x2 de t más a2. ¿Ok? Y definitivamente aquí el problema que vamos a tener es que esto que es aquí 1, aquí tenemos que es a1 más a2. Estos son distintos. Entonces este sistema no es lineal. ¿Sí? Entonces ven, hay que tener mucho cuidado que dice uno que es lineal y que no. Esto parecería que no es lineal. Y si lo es, no está pasando nada. Ok, estamos claros con el concepto de linealidad. Está de nuevo muy relacionado con el concepto de Sí, espacio lineal. estoy. De que existe escalamiento y existe suma. ¿Ok? Y lo que decimos que el sistema lineal es que le puedo aplicar escalamientos y sumas a ambos lados con múltiples entradas y se va a aplicar a los dos lados, digamos, sin ningún problema. Y algo tan sencillo como esto desarma todo. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. El segundo concepto que es central y es bastante lógico, pero hay cosillas muy vacilonas que nos complican la existencia a veces, es lo que es invarianza en el tiempo. Vamos a decir que un sistema es invariante en el tiempo si la reacción a una entrada es siempre la misma independientemente de cuándo le meto yo la entrada. Donde hay que tener mucho cuidado con siempre es la misma. O sea, lo que quiero decir con siempre es la misma es que reaccionará en el momento en el que se aplique la entrada igual, siempre. O sea, si yo le meto a esta señal en el tiempo cero, me va a dar la salida en el tiempo cero, pero si yo le meto esta señal en el tiempo t sub cero, entonces va a tener la misma salida en el tiempo t sub cero. Voy a hacer esto con dibujitos porque a veces no queda claro. O sea, si yo le meto aquí a este sistema, voy a hacerlo así. Si yo le meto aquí a este sistema un impulsito aquí, y digamos que él reacciona, este sistema T reacciona a este cuadradito, si a este cuadradito reacciona, digamos así. Entonces, es invariante en el tiempo. Si yo le pongo este cuadradito ahora en T sub 0, va a reaccionar exactamente con este mismo triangulito, pero en T sub 0. ¿Sí se entiende la idea? O sea, simplemente donde yo corra este cuadradito, así va a reaccionar. Voy a repetir estos mismos tres ejemplos que teníamos antes con la invarianza en el tiempo. Y hay otro más que quiero hacer que creo que también lo hago en la clase de ejercicios, pero es como el caso más típico de sistemas que no son invariantes en el tiempo y que uno se puede ir con todo pensando que sí. Ok, entonces igual tenemos un diagramita de bloques, va a ser este diagramita de bloques. Entonces la idea va a ser igual, queremos dos ramas y queremos comparar lo que pasa en las ramas. Aquí voy a tomar mi señal en el tiempo x de t y la voy a pasar por el sistema. Ok, esta caja que tenemos aquí, vamos a ver en un par de transparencias por qué tiene sentido. Esto lo único que va a hacer es retardar en tau la señal. Okay. Esto va a ser como el símbolo de un retardador. Que simplemente si aquí entra algo en tiempo cero, va a salir aquí, pero tau después. Sí, eso es un retardador. Y aquí tenemos ese mismo retardador. O sea, lo que voy a hacer aquí es, entra la señal, la voy a pasar por el sistema y la paso por un retardador. Y al revés, aquí tengo la señal, la voy a pasar primero por el retardador a esta señal. Entonces aquí va a entrar esta señal retardada. O sea, lo que vamos a tener aquí va a ser a x de t menos tau. Eso es lo que quiero decir con retardador. Simplemente va a agarrar la señal y la va a retardar. Ok, aquí esto va a ser lo mismo, pero aquí va a ser la salida. Si esta es la salida y de t,
Entonces aquí voy a tener a y de t menos tau. Ok, bueno, entonces voy a tener esta señal retardada y la voy a pasar por el sistema. Ok, si estas dos cosas son iguales, entonces digo que el sistema es invariante en el tiempo. Bueno, si eso se cumple, pero para cualquier entrada que a mí se me ocurra meterle al sistema, eso se llama invarianza en el tiempo. Entonces vamos a ver los 3 casos que teníamos antes. Entonces para el primer caso teníamos que la salida del sistema es igual a la derivada de x respecto al tiempo. Ok, entonces aquí tenemos x y lo vamos a derivar. Ok, o sea, esto lo podemos llamar x' de t. Es una función nueva que se llama x' de t. Y si yo retardo a x' de t, aquí me va a salir x' de t menos tau. Ok, por otro lado, aquí voy a tener a x de t menos tau. Y ahora voy a derivar esta cosa. ¿Qué me sale? ¿Qué es la derivada de x de t menos tau? ¿Será esto? ¿Esto mismo? Sí. Sí. Ok, estas dos cosas son iguales. Entonces tenemos invarianza en el tiempo. O sea, lo podemos ver así. Si ustedes tienen aquí, yo que sé, una señal x de t que se ve así. Entonces la derivada de eso se calcula aquí en el justo instante donde está esa pendiente. Y voy a tener ahí algún valor. Bueno, en este caso me veo pendiente negativo. Entonces sería x' de t. Si yo ahora tengo a este x de t menos tau, no sé, lo tengo por aquí. Y cuando yo derive esta cosa, igual, cuando ocurra esta pendiente es que voy a tener el impulsito. Entonces, sí tienen que ser iguales estas dos cosas. O sea, si yo agarro ahora esto y lo retraso en el tiempo, pues es exactamente igual a esto. Ok, eso es lo que significa invarianza en el tiempo. El otro caso era x de menos t. Ok, eso es importante. Ok, vamos a ver. ¿Cómo es? Y de t igual a x de menos t. Ok, entonces, esta cosa aquí vamos a tener a x de menos t. Y a x de menos t yo lo voy a retrasar en el tiempo. Vamos a hacer esto con un dibujito simple. Digamos que mi x es el simple escalón unitario. O sea, este va a ser x de t, el escalón unitario. Era 0 antes de 0 y pasamos a ser 1. Entonces yo voy a pasar por el sistema que lo invierte. O sea, aquí voy a tener a esta cosa así al revés. ¿Sí? Este sería x de menos t. Y ahora quiero retrasar eso en el tiempo. O sea, lo voy a retrasar en tau. O sea, este sistema lo que va a hacer es retrasarme todo en tau. O sea, lo voy a hacer aquí. ¿Cuál es la expresión de esta cosa? O sea, lo que hace este retardador nada más retrasa. Lo que entre lo retrasa. Entonces, de ahí, está bien, lo retraso y ya. Pero ¿qué está pasando por este lado? Por este lado tengo a x de t y lo voy a retrasar. O sea, aquí voy a tener a x de t menos tau, que en este caso sería, voy a retrasar el escalón unitario, que es esta cosa, ¿sí? Este sería el x de t menos tau. Y ahora paso por el sistema, que el sistema lo que hace es invertir en el tiempo esta cosa. O sea, ¿qué significa invertir en el tiempo? Que le va a hacer esto. ¿Ok? O sea, esto va a ser x de menos t menos tau. ¿Sí? Y estas dos cosas son iguales. Para No. nada. Entonces esto es variante en el tiempo. Sí, es un sistema extraño ese. Ok, vamos a ver otro ejemplo por acá. Sí, sí les quedó claro este. Este es un poco confuso por los signos de esta cosa, pero si uno entiende, esto lo único que hace es retrasar. O sea, entra algo y lo retrasa. Y esto lo que hace es invertir. Nada más le da una vuelta aquí en espejo al tiempo y se acabó. Entonces dice, aquí empezaba así, cuando le di la vuelta al tiempo llegó esta cosa acá. Bien. Nuestro último sistema sería y de t igual a x de t más 1. Ok, entonces aquí vamos a tener a x de t más 1. Y aquí nada más lo retraso. Por otro lado, aquí voy a tener a x retrasado. Y esta parte nada más le suma 1. Y son iguales. Entonces esto es invariante en el tiempo. ¿Estamos claros con el significado de esta cosa? El caso que les quería dar, que no es esos 3, pero me interesa de aprovechar que estamos por acá. A ver si todavía lo tengo ahí en el stack. Es la modulación. La modulación la vimos la clase pasada, que yo modulo una señal cuando yo la multiplico por una señal moduladora. Esto es lo que llamamos la portadora, le decimos a esta cosa. Es un coseno que va oscilando ahí rapidito y multiplicamos esta cosa. Y lo que íbamos a hacer cuando hacemos esto es replicar el espectro de x de t
ponerlo una mitad en omega sub 0 y la otra mitad en menos omega sub 0. ¿Será esto un sistema invariante en el tiempo? Entonces vamos a ver, ok, llega a X y aquí voy a tener a X de T multiplicando al coseno de omega sub 0 T. ¿Ok? Y ahora a este producto lo voy a desplazar en el tiempo. Entonces aquí me queda X de T menos tau por coseno de omega sub 0 T menos tau. ¿Ok? Por otro lado, aquí voy a desfasar la señal. O sea, aquí voy a tener a X de T menos tau. Y ahora voy a aplicarlo por el sistema, que el sistema lo que hace es multiplicarlo por el coseno de omega tau, nada más. Entonces, X de T menos tau por el coseno de omega sub 0 T. Ok, estas dos cosas son iguales. Para nada. Sí, o sea, tenemos este pedacito aquí, que aquí no está. Entonces, este modulador que se usa tanto es un sistema variante en el tiempo. Sí, o sea, la salida que vemos de este sistema depende de cuándo exactamente está entrando la entrada X. Si yo pesqué a X cuando el coseno iba por aquí, me va a dar una cosa, pero si yo pesqué a X cuando el coseno iba por 0, me va a dar otra. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo? O sea, la salida va a depender de exactamente cuándo les voy a estar metiendo una entrada. Eso es lo que significa que sea variante en el tiempo. ¿Estamos claros con el concepto de varianza en el tiempo? Sí. Ok. Cuando se cumplen las dos, linealidad e invarianza en el tiempo, las dos, vamos a hablar de sistemas LTI, o sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Sí, bastantes libros en español lo ponen así, lineales e invariantes en el tiempo. Yo uso LTI, no sé, porque como en la literatura siempre le aparece a uno así, ya estoy acostumbrado a hablar de sistemas LTI, pero LIT también funcionaría. Ok, vamos a ver ciertas características que tienen que cumplir entonces sistemas lineales invariantes en el tiempo o que son consecuencia de esa linealidad e invarianza en el tiempo. Y para hacer toda la deducción que vamos a hacer, necesito empezar otra vez con las cajitas bonitas que hemos venido usando. Voy a usar este impulso rectangular y voy a decir que esta distancia de aquí a aquí, del impulso rectangular es tau 0. ¿Ok? Y la altura de este impulso rectangular la voy a elegir como 1 entre tau 0 para que el área de este impulsito rectangular sea 1. ¿Ok? Mera coincidencia. Igual vean que esto se está pareciendo mucho a aquello que, entonces, si hacemos tau 0 tender a 0, entonces x de 0 va a tender ¿a quién? Infinito. A infinito. Bueno, aquí a este punto va a tender a infinito, pero toda la función en el tiempo va a tender al delta Dirac, ¿cierto? De hecho, es como definimos el delta Dirac nosotros. Entonces, sí, aquí a este punto va a tender a infinito, pero por lo general todo el mundo va a ser 0 excepto en 0. Ok, esto va a ser importante en un momento, pero sí quiero que se vaya viendo ese detalle. Ok, supongamos que tenemos un sistema LTI que ante esta entrada x sub 0 de t reacciona de esta forma. Ok, ahí de alguna forma. Digamos que justo cuando ocurre esta cosa es que empieza a reaccionar. Bien, el sistema es LTI. Empezamos a ver esta parte de T. ¿Qué pasa si yo le presento a este sistema no ese impulsito rectangular, pero exactamente este mismo impulsito rectangular, pero puesto aquí en algún otro instante de tiempo? ¿Ok? O sea, digamos que este sea K veces tau 0 también. ¿Ok? Aquí estarían 0 tau 0, aquí estaríamos en 1 tau 0, aquí estaríamos en 2 tau 0, 3 tau 0, 4 tau 0, ¿sí? Bueno, digamos menos 4 tau 0 en este caso, pero por el momento digamos que estamos aquí. ¿Cómo representaríamos esta señal verde en este sistema coordenado? O sea, este verde sería x0 de t menos k tau 0. Asumamos que en general aplica para todo eso. No sé si lo ven. O sea, esta señal aquí, puesta en tau 0, sería esto, ¿cierto? Aquí estamos en 0, 1, 2, 3, 4. Estamos en este. Entonces aquí está nuestro
cada tau 0. Vean que si el sistema es invariante en el tiempo, aquí tiene que comportarse exactamente igual. Bueno, exactamente igual. Tienen que aceptar mi libertad creativa, por no decirle chapura de dibujante. Pero bueno, el punto es que si tengo esta entrada y el sistema es invariante en el tiempo, yo sé que como para esta entrada reacciona así, para esta entrada tiene que reaccionar así. O sea que es esta misma, pero nada más corrida en el tiempo. Si yo corro esto a cualquier otro lugar, pues me tiene que dar nada más esa salida, pero en ese otro lugar. ¿Ok? ¿Estamos claros con esa parte? Me parece que está por aquí. Sí. Necesito ir armando esto más despacito. Ok. Lo que voy a hacer ahora es intentar descomponer cualquier entrada aproximadamente como suma de estos impulsitos. ¿Ok? Lo primero que necesito ver aquí es que tengo esta altura es 1 entre tau 0. Entonces, ¿quién sería la altura si yo multiplico esto aquí por tau 0? O sea, si yo hago x sub 0 de t y lo multiplico por tau 0, entonces, ¿quién sería la altura de esta cosa aquí como multiplicada? No me gusta el dibujito, voy a hacerlo aparte. Si yo tengo aquí, esta cosa es x0 de t y lo multiplico por tau 0, entonces, ¿quién es este punto aquí arriba? 1. 1. ¿Ok? Eso es importantísimo para entender lo que sigue. ¿Ok? Tau 0 por x de 0 llegamos a 1. Porque vean que la altura aquí era 1 entre tau 0. Si lo multiplico por tau 0, esto se cancela y quedo de altura 1. Ok. Entonces, lo que voy a hacer ahora es descomponer mi función. O sea, tengo esta función aquí morada que lo voy a llamar x de t. Y yo voy a aproximarla aquí con x aproximada de t, que van a ser un montón de estos impulsitos rectangulares. ¿Ok? Veamos, por ejemplo, aquí con k igual 3. Ok, yo tengo este impulsito rectangular. Yo quiero que aquí justo en este k igual 3, ven que aquí tengo t entre tau, porque nosotros sabemos que de hecho aquí debería ser lo más bonito, este es t entre tau 0. Sí, porque el ancho de estas cosas lo hemos llamado tau 0 todo el rato. Entonces, este ancho aquí es tau 0. Yo lo que quiero aquí, entonces aquí si fuera el diagrama de tiempo, aquí estoy en 3 tau 0, pero aquí estoy expresando t entre tau 0 para no tener que poner el tau 0 ahí cada rato. Pero bien, entonces estoy aquí en 3 tau 0 exactamente. Y yo quiero que esta cajita tenga exactamente la altura aquí. ¿Ok? ¿Quién es esta altura en términos de x? Si quiero que esa sea la altura de términos de x. O sea, ¿quién es este valor exactamente aquí? ¿X de qué? ¿Sí lo ven? O sea, el valor aquí justo es x de 3 tau 0. El valor aquí justo es x de 4 tau 0. El valor aquí es x de 2 tau 0. ¿Quién es el valor aquí? X de tau 0. Exactamente. Sí, y aquí estaríamos entonces en x de menos tau 0, ¿cierto? Aquí en x de menos 2 tau 0. ¿Sí lo ven? Ok, entonces está bonito porque yo voy a poder reconstruir esta función aproximada a base de escalar correspondientemente mis impulsitos rectangulares. Entonces, este impulsito que está aquí, ¿quién sería? Recuerden que mi impulsito rectangular en cualquiera de estas posiciones iba a ser a x sub 0 de t menos k tau 0. ¿Cierto? O sea, esto que estamos aquí es casi que estamos viendo k. Entonces, x sub 0 era aquel impulsito que tenía altura 1 entre tau 0. Pero que yo multiplicándolo por tau 0, lo llevé a que tuviera altura 1. Y ahora entonces, lo que necesito para cada uno de estos rectangulitos es, para darle la altura correcta, va a tener que ser x de k tau 0. ¿Sí lo ven? ¿Entienden esto? Esto es el tamaño de cada uno de estos rectangulitos. ¿Sí me entendieron esta parte? Esto es fundamental para entender todo lo que sigue.
O sea, este pedazo de aquí es la altura. O sea, que son todos estos valores que tenemos aquí. Este pedazo de aquí, o este producto de aquí, lo que hace es que tenga altura 1. O sea, toda esta cosa tiene altura 1. Y este es el impulsito rectangular de altura 1 ahora, puesto en exactamente la posición K. ¿Sí? O K tau 0. Entonces lo ponemos por ahí. Cada uno de estos lo podemos expresar así. O sea, este sería en K4, tendríamos aquí K4, sería este rectangulito. En K3 sería este rectangulito. ¿Y quién sería la función? La función la hacemos como la suma de todos esos rectangulitos. Entonces yo voy a sumar todos los rectangulitos desde menos infinito hasta más infinito de la altura concreta que quiero, multiplicando a este impulsito que lo estoy poniendo exactamente aquí en n, digamos, bueno, en n tau 0, si quieren verlo así, de altura 1, tiene este pedacito de altura 1, pero que yo estoy escalando aquí con x para que se haga de la altura de x. ¿Sí se entendió? Ok, esta suma que está aquí es importantísima. Estamos intentando reconstruir x a punta de rectangulitos. ¿Sí? Ok. Sí. Desde la perspectiva de señales en el tiempo, vean que esta cosa de aquí son constantes. O sea, estas constantes, o sea, yo tengo cada uno de estos impulsitos rectangulares, es una función aislada. O sea, tengo aquí una cosa que es eso y ya. Desde la perspectiva de estas cosas que están aquí, que tienen altura 1, esto que está aquí es un factor de escala. O sea, esto no sé, le podemos decir que es A. Y ese A lo que me dice es decir, ¿qué tan alto tiene que ser este impulsito rectangular? O sea, es simplemente una constante. Y eso lo estoy haciendo simplemente porque necesitamos, vamos a irme aquí bien atrás, necesitamos volver a esta expresión que tenemos aquí. Esta expresión que es linealidad, es lo que voy a necesitar ahora. ¿Ok? O sea, vean que necesito más información aquí. Linealidad, voy a ponerlo aquí para tener a todo el mundo junto. ¿Ok? Esta es la expresión que me dice que es linealidad. O sea, que se aplica linealidad para un sistema que transforma una señal y yo tengo como señal de entrada una suma ahí de señales escaladas. Entonces yo sé que las salidas van a ser la respuesta para cada una de estas entradas simplemente escaladas. ¿Ok? Donde aquí esta cosa van a ser los alfas sub n, digamos, porque estoy usando como índice n, entonces estos serían los alfas sub n. Bueno, pero esta ya es la salida, solamente que necesito la entrada. Voy a irme a buscar la entrada, que es esta cosa que teníamos aquí. Eso es de la transparencia anterior. O sea, en la transparencia anterior teníamos este x sub a. Ok, entonces, de nuevo, esta cosa que está aquí serían mis alfas sub n. Este es el alfa sub n. Y esta sería mi señal de entrada. Bueno, de hecho, vean que este tau 0 también es una constante, así es que podemos meterlo junto con el alfa sub n. Y esta es mi señal de entrada. Entonces yo estoy metiendo esta cosa a un sistema que voy a asumir que es LTI y esto me va a producir una salida. Yo sé que cuando yo a este sistema le meto a X sub 0, él va a reaccionar con H de 0. ¿Sí? Eso es lo que yo sé. Pero como me dijeron que el sistema es LTI, yo sé que si yo le meto a X sub 0 por T desplazado N taus, entonces va a reaccionar con H sub 0 T N tau. ¿Están de acuerdo? Esto es por ser invariante en el tiempo. O time invariant en inglés. Ok. Entonces, de nuevo, esta es mi entrada al sistema. Y yo sé que esto tiene que cumplirse. Como el sistema es lineal, se cumple esto. Lo que quiere decir que la salida, ok, tengo mis mismos factores de escala que tengo aquí. O sea, esto sigue siendo el alfa sub n.
Y yo sé que el x sub 0 desplazado en el tiempo, pues tiene que, voy a ponerle aquí t sub 0 solo para ser consistente en la notación. Entonces yo tengo aquí que el x sub 0 tiene que reaccionar de esta forma. Y por linealidad tengo que combinarlo todo. ¿Ok? Entonces ya sé que que si yo tengo esta entrada, tiene que salir esta salida. ¿Ok? Y aquí en el diagramita, eso es lo que estamos viendo acá. Que si yo conocía que este impulsito rectangular de acá reaccionaba de esta forma, entonces cuando le meta esta entrada, que son este montón de impulsitos rectangulares, tiene que reaccionar con la suma de todas estas respuestas, que es esta función negra que estamos viendo aquí arriba. Ok, se ve bastante quebrado el asunto. ¿Qué tendría que hacer yo para que esta aproximación sea cada vez mejor? O sea, que estas graditas me aproximen cada vez mejor a esta señal x de t. ¿Qué tengo que hacer? Hacer tender la suma infinita. Ah, no. ¿Cuál es la pregunta? O sea, yo tengo aquí esta función original elaborada, ¿verdad? El x de t. Y yo la estoy aproximando con graditas. ¿Qué puedo hacerle a las graditas para que me aproximen cada vez mejor a esta señal? Agregar más, profe. Agregar más graditas. ¿Y cómo agrego más graditas? Profe, agregando graditas. Y ahora sí, tal Sí, vez agregando graditas, sí. dividiendo el coeficiente de t o expandiendo a infinito la O sea, sumatoria. ya tenemos infinitas, ¿verdad? Ya aquí estamos Entonces, sumando infinitas. dividiendo el t El para t, que sean más el, pequeñas. el t no, el tau, El tau, sí. ¿sí? O sea, haciendo estas cada vez más angostas, reduciendo esto, o sea, haciendo el tau cero tender a un diferencial, ¿sí? Logramos que esta aproximación se haga cada vez mejor, ¿sí? Entonces, si hacemos esto tender a un diferencial, lo que va a pasar es que este n tau sub 0 me va a converger a una, bueno, hagámoslo así, esto tender a un diferencial tau, n tau sub 0 me va a converger a un tau, esta cosa n tau sub 0 va a converger también a tau, y esto se va a converger a una integral, ¿cierto? ¿Sí lo ven? O sea, lo único que estoy haciendo es haciendo sumitas cada vez más chiquititas. Profe, lo que no vi es la integral. ¿Por qué salió una integral ahí? Porque siempre que es exactamente la estructura que uno usaba con integrales de Riemann. O sea, ¿qué era una integral? Una integral lo que hacíamos era, tengo una función, quiero calcular el área bajo la curva. Lo que voy a hacer es partir esta cosa en cajitas. Exactamente las mismas cajitas que tenemos en ese caso, ¿cierto? Y lo que hacíamos para definir la integral es decir, yo voy a hacer esa suma, pero lo que voy a hacer es que el tamaño de la cajita converja a cero, entonces la suma pasa a ser una integral. Listo, listo. Sí, o sea, es de hecho el mismo paso que uno hace con integrales de Riemann para pasar, o sea, lo que hace uno en cálculo diferencial integral para demostrar esta historia. Y es lo mismo, es pasar de un delta a x, hacíamos allá, lo pasábamos a un diferencial de x. Y aquí, solo que no lo estamos llamando delta x, le estamos llamando este tau ceros, por decirlo así, un delta tau. Y este delta tau va a pasar a ser el diferencial. Y es exactamente esa misma lógica. ¿Ok? Entonces, aquí está eso. Pasándonos de tau 0 a un diferencial, el n tau 0 va a pasar a ser tau y el x sub 0 va a pasar a ser el delta t. Eso ya también lo habíamos visto aquí, ¿verdad? De que cuando, ¿qué lo hicimos? De que cuando hacíamos tender el tau 0 a 0, nuestro x0 va a pasar a ser el delta Dirac. Entonces, aquí estamos llegando de esta ecuación, o sea, este x sub 0 pasa a ser el delta Dirac. Entonces llegamos a esta maravillosa integral. ¿Ok? Entonces mi x de t es igual a esta integral. Esta integral ya la vimos antes en el curso, exactamente esta integral. De hecho, cuando estábamos definiendo al mismísimo delta t, a esto le estamos llamando propiedad de muestreo. O sea que si yo tengo una función, aunque mi variable de integración es t, entonces yo tengo aquí una función. Si yo quiero encontrar el área bajo la curva de esa función multiplicando a un delta Dirac aquí en algún punto particular, recuerden que esta cosa me aniquila completamente a todo el mundo, excepto el punto donde el delta Dirac está multiplicando, que en este caso el delta Dirac está justo en t, o sea, vean que la variable de integración es tau. Entonces, justo en el instante t,
Este delta Dirac está tomando un valor. Yo puedo sacar entonces de esta integral la x de tau. Vamos a hacerlo aquí paso por paso. Este es tau. Este es x de tau. ¿Ok? De aquí lo que me va a sobrevivir es un delta Dirac, pero que está multiplicando a x de t. ¿Ok? Entonces, la integral me va a quedar que eso va a ser x de t por la integral de t menos tau. ¿Sí? O sea, todavía más pasos. Esta integral de menos infinito hasta infinito de x de tau delta t menos tau de tau es exactamente igual como es, esto ya lo hemos hecho un montón de veces, como este x de tau se aniquila en todo lado excepto en t, eso es exactamente lo mismo que la integral de menos infinito hasta infinito de x de t delta t menos tau de tau. Desde la perspectiva de esta integral, x de t es una constante, porque la variable de integración es tau, entonces esto lo puedo sacar de la integral. ¿Y cuál es el área bajo la curva de un delta Dirac? Independientemente de donde esté. ¿Quién es esta integral que está aquí? Eso da 1. Esto da 1, exactamente. ¿Ok? Entonces quiere decir que esta integral que está aquí tiene que ser x de t. ¿Ok? Entonces esta integral que está aquí es x de t. Es lo que hemos conocido como la propiedad de muestreo del delta Dirac. Que donde yo ponga el delta Dirac, la función que la multiplique en una integral, ese valor va a salir. ¿Sí? Y si analizamos esto con la definición de convolución que vimos la clase pasada, esto es exactamente la convolución de x de t con delta de t. O sea, ¿qué era eso de la convolución? La segunda función en el operador de convolución la tenemos que invertir. Ven que aquí estoy, mi variable de integración es tau. Entonces la tengo que invertir a la segunda. La tengo que desplazar al punto que estoy hablando, que es t. Y a eso lo multiplico por esta función en la variable de integración. Ok, hago la integral de eso. Eso es la definición de convolución. Ok, volviendo a nuestro tema querido de estructuras algebraicas al inicio del curso. Cuando yo tengo una operación y no sé, digamos, yo hago la suma con 0 y esa cosa es x. ¿Cómo le llamábamos al 0 con respecto a la operación suma? 0 es el qué de la operación suma. O sea, 0 es algo que si yo sumo 0 a algo, me devuelve el mismo algo. O sea, esto es la misma Neutro. cosa. El elemento neutro. Ok, esto es, o también le llamamos elemento neutro o identidad. ¿Sí? O sea, el 0 no me afecta a la suma. O el 1 no me afecta al producto. ¿Ok? Vean que el delta Dirac es el elemento neutro de la convolución. Si yo convoluciono con el delta Dirac, me devuelve lo mismo. ¿Ok? Entonces, este es el elemento neutro de la convolución. ¿Sí? Eso es importantísimo. Eso lo tienen que tener siempre clarísimo. Cuando yo convolucione con un delta Dirac, sale lo mismo. Ok. Entonces, bien, ahí tenemos esta, la primera parte de la historia. Yo puedo definir, ok, mi x de t, con esta historia yo lo voy a aproximar simplemente convolucionándolo con el delta Dirac. Pero hemos venido pasito a pasito. Si yo aplico toda esa deducción que acabamos de hacer a esta suma que tenemos por aquí, de nuevo, esta cosa va a pasar a ser el diferencial de tau, esto va a pasar a ser tau, esto va a pasar a ser tau. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi salida va a ser la integral de la entrada por h, que h va a ser ahora la respuesta al impulso del sistema. ¿Por qué? Volvamos aquí. Voy a borrar aquí ese montón de ruido que tengo. Para que me quede más limpita la señal. Ok. Nosotros hicimos que este tau 0 va a tender a un diferencial y por lo tanto este x de 0 se nos convirtió en el delta Dirac. ¿Ok? Entonces, si yo hago ese proceso de hacer converger esta 0, este h de 0 de t también se va a modificar ahí para hacer la respuesta al impulso. De hecho, cuando esto ocurra, yo lo voy a llamar que esta cosa va a converger a lo que voy a llamar a h de t. Y h de t es la respuesta al impulso. O sea, para hacerlo más explícito, yo voy a meter aquí el delta Dirac y aquí me va a salir h de t. ¿Ok? Y a esto lo voy a llamar respuesta al impulso. ¿Ok? Recuerden que a esta función también le decimos el impulso. ¿Ok? Impulso Dirac.
o el delta Dirac, pero delta Dirac e impulso es lo mismo. Ok, entonces, H de t es cómo reacciona un sistema LTI, cómo reacciona al impulso. ¿Ok? Y a partir de ahora, de hecho casi siempre vamos a usar el símbolo H para decir eso, pero bueno, con que yo diga que un sistema tiene cierta respuesta al impulso, lo que quiere decir es eso. Yo le meto un impulso y él reacciona de cierta forma. ¿Ok? Aquí lo que estamos viendo es, después de todo este proceso, es que si yo sigo toda esta lógica en un sistema LTI, cuando yo le meta esta señal, yo voy a tener que, bueno, hacer toda esta integral y eso no es otra cosa que la convolución de X con la respuesta al impulso. Se ven, la derivación es interesantísima. Yo llegué con solo el concepto de linealidad e invarianza en el tiempo. ¿Ok? Yo lo que intenté fue cómo aproximo a una función con cositas para la que yo conozco su respuesta. O sea, cositas así, yo conozco la respuesta. Pero voy a hacerlo de modo que yo pueda alterar esto a que se me convierta en un impulso, simplemente haciendo el tau sub 0 converger a un diferencial. Entonces así yo voy a llegar a esta abstracción matemática de que, ok, cuando yo le voy a meter el delta Dirac, él me va a reaccionar con este impulso. Haciendo toda esa lógica, yo pude descomponer mi entrada, o sea, pude representar mi entrada como esta integral, ok, y a su vez, toda esta composición de la salida, por linealidad, tuve que llevarla a esta otra integral, que es la convolución. ¿Ok? Esto ya me está diciendo con que basta con que un sistema sea LTI, como para que yo pueda decir que la salida de ese sistema a cualquier entrada que a mí se me antoje meterle, cualquiera, la voy a poder calcular esa salida como la convolución de esta entrada con la respuesta al impulso. ¿Ok? Y esa respuesta al impulso está importantísima entonces, porque yo no necesito saber nada más de un sistema que su respuesta al impulso para poder calcular qué salida va a tener. Ok, poderosísimo. Esto es poderosísimo, porque no sé, si yo quiero calcular, si ustedes me dan un circuito y yo puedo calcular el h de t, yo ya puedo calcular entonces cómo va a reaccionar el circuito a cualquier señal que a mí se me antoje meterle a ese circuito. Simplemente convolucionando la respuesta al impulso del circuito con esta entrada. ¿Ok? Y de hecho, entonces, esto es la base de simulación de todo lo que a ustedes se les ocurra hacer. Ok, otras cosas interesantes. Bueno, en el dominio de inteligencia artificial ya se está usando un montón la convolución para ver qué tiene que hacerle una red neuronal a señales. O sea, yo tengo aquí alguna señal y yo quiero convolucionar esta señal con un aterro de filtros. De hecho, a esta cosa le vamos a decir filtros, o sea, sistemitas que tienen ahí la respuesta al impulso, va a hacer esto más grande, que tiene la respuesta al impulso H1 de T y que yo tengo la respuesta al impulso H2 de T y yo voy a tener aquí un montón de filtros, hasta, no sé, HM de T, hay cualquier cantidad de filtros. Ok, yo voy a pasar esta señal aquí por este montón de cosas y lo que yo voy a pedirle a la red que aprenda es cómo se ven estos H1, H2, H3, H4 hasta HM de T. Ok, yo no sé qué filtros quiero yo. La red va a aprender eso. Ok. Pero lo interesante de toda esta historia es que yo calculo lo que sale de este filtro aquí con la convolución. Entonces ahí ustedes van a oír hablar ahora mucho de Convolutional Neural Networks, redes neuronales convolucionales. Y es porque precisamente estas cosas de aquí están calculando esta convolución. Cuando estemos en transformada Z voy a volver a tocarles el tema, porque en realidad se está usando la convolución discreta, pero es esto mismo. Es exactamente esta filosofía que hemos aplicado aquí, exactamente la misma, solo que con señales discretas. Pero bueno, solo para indicarles la importancia enorme de esta convolución. Ok, bueno, estas integrales de convolución ya hay que aprendérselas de ahora en adelante porque vean que es importantísimo. ¿Cómo veo yo eso? Ok, entonces, de nuevo, esta es mantra. De hecho, no sé si están las mantras, si no voy a tener que meterle. La señal de salida de un sistema LTI, y esto es importantísimo. Vean que toda la deducción que hicimos es para sistemas LTI. Quiere decir que si yo les pongo a ustedes un circuito como este, ¿ok? Que todos llevaron activos, o están en eso. Amargo recuerdo del pasado. ¿Ok? ¿Por qué activos es bonito?
Ok, si esta cosa nosotros sabemos que no es lineal para nada. Ok, quiere decir que si yo le pongo a ustedes aquí un delta Dirac, este circuito va a reaccionar de alguna forma. Ok, con un h de t. Ustedes pueden entonces con cualquier entrada de x decirme que la salida de este circuito sería x convolución h. La respuesta es no, porque este circuito no es LTI. ¿Ok? Entonces, para este circuito no aplica esto, porque esto aplica solo para sistemas LTI. Eso lo pueden hacer con esto. ¿Ok? Aquí este filtrillo paso alto que estoy pintando aquí, eso sí, yo le pongo aquí un delta Dirac, él va a reaccionar de cierta forma aquí con un HDT, no sé, como sea, y yo sé que cualquier entrada que yo le meta aquí convoluciono con este HDT y me da la salida de ese circuito. ¿Ok? Pero este no, porque este no es lineal, eso es fundamental, y de hecho eso es típico de las preguntillas de ahora en los exámenes. ¿Algún truco donde hay que saber? El sistema es LTI, es la primera pregunta. Si sí es LTI, aplica la convolución de la entrada con la respuesta al impulso. ¿Ok? Y otra cosa que yo no sé por qué les cuesta tanto, ¿qué es la respuesta al impulso? Y es cómo responde el sistema a un impulso. ¿Y qué es un impulso? Un impulso es el nombre que se le da al delta de Dirac. Entonces yo le meto un impulso y él reacciona con HDT. ¿Ok? De hecho, como esto es así pero tan mantra, o sea, si yo tengo un sistema LTI y le meto el delta Dirac, va a salir HDT, que a los sistemas los vamos a graficar de esta forma. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que sale cuando yo le meto un impulso. O sea, que si yo le meto aquí un impulso, aquí va a salir HDT. Que si yo le meto aquí, que si yo le meto aquí X de T, pues aquí va a salir X de T convolucionado con HDT. ¿Sí? Esto es dogma. La cajita lo que lo va a meter adentro es la respuesta al impulso. Ya vamos a ver que a veces le pone aquí uno más bien el símbolo en la frecuencia, pero si uno usa la notación en el tiempo, lo que le va a poner aquí adentro al sistema es la respuesta al impulso. Ok, entonces de nuevo, aplica la convolución. La salida del sistema, aquí de este lado, va a ser igual a la convolución, que es esta integral de x con h. Ya les he dicho varias veces, me está gustando mucho una notación que he visto en varios lados, que es esta. O sea, es una función en el tiempo donde el operador de convolución aplica sobre esas funciones. Pero me gusta esta notación porque se ve la variable de tiempo ahí explícita por fuera. Ok, déjenme pensar, necesito ver algo. Ok, está bien, viene después. Iba a ser un spoiler, pero no, mejor todavía no hago el spoiler. Ok, estamos claros hasta aquí. Esto es importantísimo. Casi que todo el curso está para ver de dónde sale esta bendita ecuación. Ahora, la clase pasada vimos la propiedad de convolución. Que la propiedad de convolución la estamos viendo aquí ya directamente. Lo que me decía la propiedad de convolución es que si yo tengo la convolución de dos señales en el tiempo, digamos X, voy a ponerlo así más claro, si yo tengo la convolución de A con B y yo le saco la transformada de Fourier a eso, entonces el espectro de esta cosa va a ser la transformada de A, que llamemos así, A de J omega, multiplicado por la propiedad de B. O sea, de hecho, uno de los mantras que les pedí, la Escucho, convolución en un bueno, dominio es el producto en el otro. ¿Ok? Esto es importantísimo. Convolución en este dominio, producto en el otro. ¿Ok? Eso no se les olvide. Por favor. Ok. Entonces vamos a ver lo que acabamos de ver. Si yo hago la convolución de X con el delta, entonces la transformada de Fourier de esto va a ser la transformada de Fourier del X de J omega, por la transformada de Fourier del delta Dirac, que sabemos que es 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice eso? Que la convolución, perdón, que la transformada de Fourier de esta cosa es lo mismo que la transformada de Fourier de solo X. ¿Sí? Que es, de hecho dijimos que esta convolución me da X, ¿cierto? Dijimos que esta convolución con el delta Dirac es lo mismo que X de T. Y el espectro de X de T es X de J omega. Aquí se ve bonito con el dominio de Fourier.
Y además, si ya tengo la convolución de X con H, eso iba a ser la salida Y. Ok, eso quiere decir que este espectro de la salida va a ser el producto de X con la respuesta en frecuencia. Esto lo vamos a llamar respuesta en frecuencia. Esta respuesta en frecuencia es simplemente la transformada de Fourier de la respuesta al impulso. ¿Ok? Voy a ponerlo así. La transformada de Fourier de la respuesta al impulso. Ya vamos a ver por qué se le llama esto respuesta en frecuencia. Pero en todo caso, si yo transformo esta convolución, me da este producto. Ahora, algo importante. El impulso o el delta Dirac es un artificio matemático que nosotros usamos para analizar cosas. O sea, es imposible producirlo. O sea, es una señal que tiene amplitud infinita en cero tiempo. Esa cosa yo no puedo hacer un generador de señales que me produzca deltas Dirac. Existen aproximaciones, ¿ok? Pero son solo aproximaciones. Pero veamos algo interesante. Ok, digamos que yo tengo que calcular quién es el h de t. Vean esta cosa de aquí. Yo puedo meterle a un sistema una entrada física real, x de t, y puedo medir este sistema cómo reacciona. ¿Okay? Yo puedo entonces calcular la transformada de Fourier de x de j omega. Yo puedo calcular la transformada de Fourier de lo que sea que salga. ¿Ok? Y puesto que yo sé que h de j omega va a ser igual a, por esto que tenemos aquí, que la salida, esta que tenemos aquí, bueno, que se cumple esta cosa que está aquí, que y de t, y de j omega es lo mismo que x de j omega por h de j omega. Vean que yo puedo despejar esto. Estos dos los puedo medir indirectamente. O sea, yo puedo medir, meto aquí la señal en el tiempo, veo a ver cómo reacciona el sistema en el tiempo. Yo calculo las transformadas de Fourier de esas dos cosas y ya las tengo aquí. Y para encontrar quién es h de j omega, lo que tengo que hacer es que h de j omega es igual a y de j omega entre x de j omega. ¿Ok? Entonces, a esta respuesta a frecuencia yo le digo, ok, es la respuesta, la transformada de Fourier de la salida dividido entre la transformada de Fourier de la entrada. Vean que esto lo estoy haciendo en la frecuencia. Ok, aquí va otra de las advertencias, así, so pena yo no sé cómo hago un app para que los castigues y en el examen van a hacer semejante atrocidad. Que esta es una atrocidad que hacen en el examen a cada rato, que me dicen que h de t es igual a y de t entre x de t. Ok, jamás, ok, jamás, así muertos si hacen eso. Nunca. Vean que esto está violando todo lo que hemos visto en la clase de hoy. Porque esto implicaría que y de t es lo mismo que h de t por x de t. Pero no. Esto es lo que hemos visto, que la salida es igual a la convolución. Si ustedes hacen esto, ahí no hay convolución para nada. Esto no aplicaría en un sistema LTI. Eso es todo. O sea, si el sistema es LTI, aplica la convolución de la entrada con la respuesta al impulso. Si esto aplica, si alguien les dice que esto aplica, de fijo que no está aplicando, o que el sistema no es LTI, porque esto no aplicaría en un sistema LTI. ¿Sí? Esto sí, en la frecuencia no hay problema, pero en el tiempo jamás. ¿Sí? Están advertidos. Eso nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia pueden hacerlo. Ok, estamos claros con esta advertencia. Muy importante. Esta advertencia es así como el 80% de la gente comete este error en el examen final. Y yo no sé por qué. Si hay demasiadas advertencias en todo lado. Incluso en los ejercicios les hago esta advertencia miles de veces. Pero aún así, no sé. Espero que esta vez no cometan ese error. Ok. Bien. Bueno, esto es lo que les acabo de explicar. Entonces, la respuesta en frecuencia la podemos encontrar con la transformada de Fourier de la salida de un sistema entre la entrada a ese sistema. Y esto se puede hacer, incluso automatizado. O sea, ya hay analizadores de espectros y cosas que pueden darnos estas señales de uno midiendo. O sea, le produce estas cosas, así es que puede determinar esto. ¿Ok?
Al proceso, bueno, de hecho hay sistemas que no son tan bien portaditos como para que uno pueda hacer eso así nomás. Y al proceso, a todo el proceso en el que uno encuentra esto y a través de esto, ¿quién es este? Uno le dice identificación de sistemas, ¿ok? Que es encontrar quién es la respuesta al impulso o la respuesta en frecuencia de un sistema, ¿ok? Obviamente también esto nos interesa si el sistema es LTI, ¿verdad? Porque si el sistema no es LTI, de nada sirve tener esto porque de por sí yo no puedo hacer nada con eso. O sea, si el sistema no es LTI, no cumple que Y de T sea esto convolucionado con X. ¿Sí? Aunque todo eso es toda la derivación que hemos estado haciendo. Si el sistema es LTI, cumple eso. Si no, no. Ok, entonces vamos a analizar un poquitico esta convolución. Esta es la integral de convolución. Lo que hago es tomar esta señal, la voy a reflejar, vean que esta de nuevo es mi variable de integración. Entonces la voy a reflejar con respecto a mi variable de integración. La voy a desplazar al instante de tiempo exactamente que quiero revisar. Voy a multiplicar eso por la señal X, punto a punto. Y el área bajo la curva de todo eso es el valor en T. Ok, vamos a ver un app para eso. Y en el video voy a ponerlo ahí en el Show More. Esta app es bastante bonita. Ahí le explican toda la convolución, pero nos podemos ir directo a todo lo que acabo de ver. Ok, vamos a tener dos señales. Aquí tenemos esta señal roja y esta señal azul. Ya no me acuerdo quién. Ah, bueno, aquí dice. La roja va a ser el H de T y la azul es lo que hemos estado llamando X. Ellos la llaman F de T. Ok. Y lo que voy a hacer es, de nuevo, voy a invertir al H de T. Aquí, si vemos esta señal, aquí ellos están usando lambda como variable de integración. Entonces el H de T lo invierten en el lambda, lo posicionan exactamente en T, hacen el producto de las dos cosas y el valor de la integral es lo que nos interesa. ¿Ok? Entonces, veámoslo aquí. Yo estoy poniendo esta señal invertida, la estoy poniendo aquí justo en este tiempo negativo. Ahí no sé qué valor será, 0.0 algo. ¿Ok? Aquí yo puedo correr esta señal. El producto de esta señal roja invertida con esta señal roja invertida me da 0, que es esta señal rosada que estamos viendo aquí. Ups. Esta señal rosada, aquí se ve. Este es el producto de estas dos cosas. ¿Ok? Entonces, el área bajo la curva de todo esto es el valor que tiene la convolución en este instante de tiempo. ¿Ok? Aquí ya estoy viendo el resultado completo de la convolución, pero lo que me interesa es ver la construcción entera. O sea, este valor que está aquí es ese valor porque integré esta línea aquí completa. O sea, me da 0. Que conforme, bueno, es evidente aquí que en todos estos pedazos siempre me va a dar 0, porque siempre estoy multiplicando en este lado, esta función roja es 0. O sea, aquí se ve, esa función roja es 0 por aquí. Qué difícil. Necesito como dos punteros para poder mostrarles eso. Ok, en esa función ahí del punto 5, menos punto 5 para arriba, esa cosa es 0. Pero de 0 para abajo, más bien esta es la celeste que es 0. Entonces, por eso es que en todos estos lados de aquí, el valor de la convolución me da 0, porque simplemente los productos de las dos funciones en este rango es 0. ¿Ok? Pero cuando ya entro a este lado, voy a ponerlo ahí en 1, digamos. Entonces, el valor de esta cosa en 1 sería el área del producto de nuevo, de la señal. ¿Por qué no puedo poner aquí la señal roja? Bueno, ahí estamos viendo, de hecho, en ese rosado estoy viendo el producto de las dos, tanto de la roja invertida como de la azul invertida, pero no me deja ver solo la azul o la roja, bueno, no importa. Lo que me interesa es eso, que se vea que el valor de la convolución aquí en este verde es el área bajo la curva del producto de la función invertida y desplazada con la función original. ¿Sí se va entendiendo? Voy a usar otras dos funciones aquí, quizá un poquito más fáciles. Voy a ver un impulso aquí y otro impulso aquí. Ok, entonces tenemos ahora esas dos funciones, este impulso rectangular y este otro. Ok, de nuevo, aquí va a ser 0 porque el valor del producto es 0 y la integral debajo de 0 de ir a 0. Pero cuando yo toco aquí, esta cosa va a empezar a crecer.
¿Por qué? Porque es el área bajo la curva de este impulsito triangular que tengo aquí, rosado. ¿Ok? Conforme yo meto el impulso rojo hacia acá, voy a tener más área, pero vean que durante este rango el área se queda igual. O sea, es el área rosada esta, que va a ser el producto de esta altura que es 2 por esta altura que es 1. Va a ser 2 por 1, va a ser 2. Entonces, por eso el valor siempre es 2. Hasta que yo empiece a salir de ahí. ¿Sí? ¿Sí se entiende la lógica de la convolución? Entonces, de ahí va a empezar a bajar hasta que esta área bajo la curva es 0 otra vez. Y de ahí en adelante sigue siendo 0. De nuevo, vean que esta función que yo estoy desplazando está invertida en el tiempo. O sea, aquí la función roja está empezando en 0. Y entonces esta, cuando yo estoy posicionando esto en 0, ahí no se ve. Así, ahí está. Esta funcioncita, cuando yo estoy posicionándola aquí en 0, está invertida. O sea, va más bien de 0 hacia -1. Conforme yo me voy corriendo, de ahí sí va de... Ay, mira, ahí sí salió, más o menos. Ok, va de donde estoy poniendo eso en el tiempo, -1 hacia atrás. Sí, está invertida en el tiempo y yo la posiciono, yo posiciono el origen de este h, yo lo posiciono en el instante de tiempo que quiero calcular. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces esa es la famosa convolución. Es toda una aventura calcularla a pie y les recomiendo que empiecen a practicar cómo hacer eso. Porque en el examen a veces aparece cuál es la convolución de tal cosa con tal cosa y hacer el dibujito. Y eso lo ve uno aquí. Sí, bueno, aquí hay bastantes para jugar, pero son limitadas las que uno puede usar para calcular esto. De hecho, hablando de circuitos, imaginémonos este exponencial que está aquí. Es una típica descarga de un capacitor. De hecho, si yo tengo un circuito, ¿este qué sería? Déjenme pensar. Profe, solo para que me quede claro una cosa, siempre que se hace la convolución va a ser con un impulso de estos, o No, puede usted ser tiene, otra función que puede salga. ser cualquier cosa. Okay. Sí, o sea, vea que lo único que yo tengo que hacer es agarrar el h de t, invertirlo y calcular ahí las áreas bajo la curva. ¿Ok? De hecho, vean que si ustedes tienen un circuitillo RC, esto que estamos viendo es cómo se comportaría un circuito RC cuando yo le pongo un impulso rectangular que carga el condensador y después, una vez que le quito la tensión, se empieza a descargar otra vez. Sí, esto es un típico, o sea, RC donde tengo la entrada, que sería esta cosa. Vamos a hacer el dibujito más fácil. O sea, esto que estamos viendo ahí es si yo tengo aquí la entrada, lo que sea. O sea, en este momento esta entrada es una cosa así. Yo lo estoy pasando por... Ok, entonces al principio esto está descargado. Yo le aplico la tensión y este condensador se empieza a cargar. Y después ya otra vez esta tensión se hace cero, entonces empieza a descargar. Entonces eso que estamos viendo ahí es exactamente esto. ¿Sí? Cuando vemos aquí que esto se empieza a cargar cuando tiene la entrada y después cuando se quita la entrada empieza a descargarse. ¿Ok? Y este comportamiento es simplemente la convolución de la respuesta al impulso de ese circuito que seguiría exactamente esta forma roja que estamos poniendo aquí, convolucionado con la entrada, que sería esta respuesta. ¿Ok? Entonces vean, no sé, puedo buscar aquí algunas otras funciones locas, no para el exponencial es la respuesta que quiero, sino de cómo funcionaría un circuito así si yo le pongo una tensión que sube medio, después baja medio, después vuelve a estar ahí. Porque entonces empieza a cargarse el condensador, de repente se puso negativo, empieza a descargarse, hasta que ya llega a negativo y después otra vez empieza a cargarse. ¿Sí? Súper genial eso de que para cualquier entrada que a mí se me ocurra ponerle aquí, un eco, es una función rara, es un tren de deltas Dirac, pero ahí creo que es 1, 1/2 y 1/4. Entonces, si yo tengo esos deltas Dirac locos ahí, entonces vemos ahí como una especie de eco de la señal.
tren de impulsos, ese está vacilón también. Una función rara. Oddball, se llama esta función azul. ¿Y cómo haría uno eso? Con igual la convolución. Ahí me dice exactamente qué pasaría. Ok, bien. Entonces, de nuevo, estas cosas son bastante prácticas. Me interesa mucho que desarrollen esa habilidad de ver la convolución ustedes en el tiempo. Este app que les pasé les puede ayudar mucho, de que ustedes mismos se dan aquí, ok, yo quiero este impulsito y quiero ver cómo reacciona ante un triángulo. Ok, que ustedes lo hagan y aquí ustedes pueden verificar qué está pasando. Ok, que aquí uno tiene que ver, ok, por ejemplo, qué tan rápido está creciendo el área bajo esta curva. Que ahí se va haciendo un triángulo, por ejemplo, cuya base va subiendo. Ok, entonces, bueno, como es el área bajo la curva, esta cosa va a subir de forma cuadrática, ¿verdad? Pero va a subir, vean que hasta que llegue aquí. ¿Por qué? Bueno, va a subir con esta curvatura hasta que yo llegue aquí. Después sigue subiendo porque el área que está apareciendo aquí es cada vez más grande. Pero vean que va a llegar a un máximo. De hecho, cuando estoy aquí, llego al máximo de área y después otra vez esa área empieza a bajar. ¿Ok? Con cierta pendiente hasta que yo llego exactamente a este punto. Después de ese punto, más bien sale esta cosa cada vez más rápido. O sea, estoy sacando, bueno, área de modo que se hace esta curvatura. Ok, ¿qué tan rápido están creciendo estas áreas? Me determinan si esta curvatura es en esta dirección, así como aquí, o en esta dirección. De hecho, creo, eso lo se puede ver más fácil aquí. Si yo le pongo una rampa, ok, ven que aquí estoy empezando a subir con el área, ok, de forma cuadrática. ¿Por qué de forma cuadrática? Vean que cada vez que yo corro esto aquí, le estoy poniendo un rectangulito, por decirlo así, cada vez más grande. Entonces tengo que subir con esta concavidad, simplemente porque cada vez le estoy metiendo más, o sea, cada vez crece más rápido, entonces tiene que irse en esa dirección. ¿Ok? Hasta que llego aquí. ¿Ok? A partir de aquí, este lado queda constante, lo que estoy haciendo es sacándole, pero estoy sacándole cada vez más, que por eso la concavidad ahora en esta otra dirección. ¿Sí lo ven? Que yo le estoy sacando aquí, o sea, el pedacito de rosado que se está desapareciendo es cada vez más. Si nos lo imaginamos como rectangulitos, estoy sacándole cada vez rectangulitos más grandes, por eso tiene que caer ahí hasta que ya llego a cero. ¿Ok? Yo puedo usar la rampa invertida para ver el otro ejemplo. Ok, ahí le di vuelta a esta rampa. Entonces, ¿qué va a pasar? Igual, aquí más bien estoy metiéndole yo rectangulitos cada vez más pequeños. Entonces ahora tengo más bien esta concavidad, porque estoy creciendo cada vez más despacio. ¿Sí? Vamos a ver, por si no se fijaron, el cambio con el anterior. Inverse ramp versus ramp. O sea, vean la curvatura aquí, en esta dirección. Es así como una U. Bueno, la segunda mitad de la U. Ahí, no, la rampa aquí. Y en la rampa inversa es más bien como una U invertida, como el símbolo de unión. O sea, es la otra concavidad simplemente por la rapidez con la que las cosas entran al área. ¿Sí? Y aquí va a ser al revés. Aquí voy a estar sacando cada vez más despacio del área. ¿Okay? Entonces, por eso me queda la concavidad inversa. Entonces, de nuevo, ese tipo de lógica es la que necesito que practiquen y practiquen y practiquen. Hay un truco con papelitos, pero ese sí me cuesta muy difícil enseñárselos así porque no tengo papelitos. Pero en los ejercicios resuelvo algo ahí usando el journal, de modo que les da la idea de cómo usar el papelito para poder hacer esto más fácil. Hay varias prácticas de convolución en el journal. Ok, bueno, ya tenemos entonces ahí ese app para que puedan jugar con la convolución. Bien, vamos a ver algo, bueno, ya les di esa interpretación, pero ahora vamos a ver algo divertido. Si yo, va a ser un simple cambio de variable, este xi igual a t menos tau. Entonces, de xi es igual a menos de tau. Okay, de nuevo, la integral aquí está haciendo en términos de tau. Entonces, esta es mi variable. Entonces, por eso aquí me queda este menos. Entonces, si sustituyo aquí de xi
Entonces, bueno, t menos tau de xi, entonces esta cosa se convirtió en xi. Y tau es lo mismo que, de ahí pasamos al otro lado tau, entonces me queda t menos xi. ¿Ok? Y aquí me quedaría, como ahora esto es xi, me queda menos infinito menos tau. ¿Ok? ¿Qué dice aquí? Perdón, vamos a ver. Esto ahora me va a quedar, esta cosa de aquí es tau. Y entonces este símbolo, cuando necesito pasarlo a xi, va a ser t, sí, t menos xi. Perdón, t menos tau, que tau es menos infinito. Entonces si me queda así más bien. Este símbolo va a pasar a ser t más tau. Ok, sí. Pensé que ya había hecho una inversión, pero ya veo que no. Este menos es este menos que está aquí. Entonces, esto que estoy haciendo aquí es exactamente eso. T más. Esta cosa de aquí va a ser xi, y como xi es t menos tau, y tau aquí es menos infinito, me queda más infinito. Y arriba va a ser, otra vez, t menos tau, donde tau es infinito, entonces me queda t menos infinito. ¿Ok? Entonces vean que, bueno, t más infinito, esta cosa va a ser más infinito. Y t menos infinito, eso va a ser menos infinito. Pero la integral de más infinito a menos infinito está medio incómoda, pero con el menos le doy vuelta. Entonces, ya me quedó esta integral. Y aquí vemos que esto quedó en exactamente la misma estructura de convolución. Una variable que aquí estoy yo invirtiendo y estoy desplazando al instante de tiempo t multiplicado por la otra función en términos de esta variable. O sea, esto es lo mismo que h de t convolucionado con x de t. Entonces, la convolución de x con h es lo mismo que la convolución de h con x. ¿Cómo le decimos a las operaciones que cumplen esto? Conmutativas. Conmutativa. ¿Sí? Entonces, la convolución es conmutativa. También podemos demostrar que la convolución es asociativa. O sea, yo puedo agrupar los primeros dos términos de una convolución o los segundos dos términos, eso da igual. Y es distributiva. ¿Ok? De hecho, en diagramas de sistemas esto va a ser muy útil. O sea, porque ustedes pueden tener un sistema que está así con la concatenación de cosas. De hecho, usar solo dos para tenerlo aquí. Entonces, digamos, este es mi x de t, este es mi g de t, y este es mi h de t. Ok, entonces, para calcular cómo reacciona este sistema, yo puedo hacer primero pasar esta cosa por esta, y entonces eso me da una salida que después convoluciono con esto. Ok, eso sería usar esta propiedad de aquí, o incluso puedo reagrupar que este sistema en realidad tiene una respuesta, que es la convolución de estas dos. Ok, estas dos cosas son equivalentes debido a esta propiedad. Eso es muy bonito. Y con esta puede hacer unos sistemas en paralelo. O sea que yo puedo poner aquí a un G y a un H. Bueno, en paralelo no, pero así, bueno, sí, es en paralelo. Vamos a ver cómo lo dibujo. Aquí tenemos a G, aquí tenemos a H, y aquí tenemos a X. Y entonces, por esta propiedad, este paralelo yo los mezclo aquí con una suma. Ok, esto lo traducimos así. Que la señal se va por X convolucionada, Y convolucionada, y lo sumamos con eso. Eso es bastante útil. Y eso, ok, esto yo lo puedo representar igual, véanlo aquí. O sea, sería esto. Entonces, esta cosa es equivalente a agarrar X y pasarlo por un sistema que es ahora G más H. ¿Sí? Entonces, esto y esto es lo mismo. Estas dos cosas es equivalente y estas dos cosas es equivalente. ¿Sí? De acuerdo a estas propiedades. Ok, bueno, esta integral de convolución, esto es exactamente lo que acabo de enseñarles con el app, me adelanté. Pero entonces, ¿cómo interpretamos esto? Agarramos la segunda señal, la invertimos, es esto, inversión en el tiempo, la vamos a posicionar de tal modo que el origen de h, o sea, digamos, tenemos h es esto. Entonces, h de menos t va a ser esto. ¿Ok? Este origen que está aquí, justo en el 0 de h, ese origen lo vamos a poner en exactamente t. ¿Ok? Bueno, voy a cambiarle aquí de nombres para seguir usando los nombres de las integrales. Entonces, esto es menos tau, esto es tau, esto es tau. Ahora voy a agarrar este origen y lo voy a poner en t.
Este es tau. Esto sería entonces ahora h de t menos tau. Ok, entonces vean que este origen es el que estoy poniendo en t. Eso es lo más importante. Ok, hago el producto punto a punto de h con x y saco el área bajo la curva de eso. Ok, eso es cómo se calcula la convolución, que es justo lo que acabamos de ver en el app. Ok, ahí tenemos el dibujito de eso que les acabo de decir, un poco más estático que en el app. Entonces, esta es mi señal X. Esa se queda fija. De hecho, vean que lo importante aquí es que la que yo reflejo es la que yo desplazo. Eso es lo más importante, porque he visto que gente refleja esta y mueve a X. Pero no. X está fija. Ya, si se hicieron que este es el X, ahí la dejan. No se mueve X. Tienen a H. H es la que van a reflejar en el tiempo y correr en el tiempo. ¿Ok? Entonces, se hace el producto punto a punto, que por ejemplo aquí es esta línea negra para el tiempo T1 o esta línea negra para el tiempo T2, que ese es el producto punto a punto. Y el área bajo la curva de eso es el valor que tiene la convolución. Entonces aquí tenemos el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3, el tiempo 4, el tiempo 5. Esos son los valores que estoy calculando aquí. Donde de nuevo, estos valores que están aquí son cada vez el área bajo la curva de esta función. Aunque la convolución es bastante enredada. O sea, son demasiados pasos para calcular un valor. Y como les digo, en inteligencia artificial en este momento es pan de todos los días. Google, de hecho, es tan enredada que hay gente que está intentando hacer cosas para no tener que hacer la convolución porque es demasiadas operaciones. O sea, se requieren demasiados procesadores para hacer esto rápido. Entonces, hay un montón de grupos de trabajo. O sea, hay gente en el mundo trabajando en hardware para hacer esta convolución rápido. Hay gente que está intentando volver a circuitos analógicos, porque como les digo, la convolución es natural a los sistemas pasivos. Entonces, están intentando hacer circuitos integrados que permitan analógicamente calcular esto. Así, haciéndose circuititos RC y cosillas así, intentando aprender las funciones de transferencia o las respuestas en frecuencia o lo que ustedes quieran, intentar aprender eso y convolucionar, pero en circuitos pasivos, para no tener que hacer todas esas cosas y necesitar un NVIDIA último modelo para poder hacer todos los cálculos que lleva esta cosa por dentro, porque son demasiados. Vamos a hablar del término de funciones propias, que es central para entender por qué a la respuesta en frecuencia le decimos respuesta en frecuencia. Para entender un poco el concepto de funciones propias, necesito volver a tiempos atrás. Ustedes en álgebra lineal tienen que haber visto, si ustedes se acuerdan, cuando ustedes tienen una matriz y ustedes la multiplican por un vector y eso les devuelve el mismo vector escalado, a estas cosas se les dice vectores propios, o el término más común hoy en día es eigenvectores. ¿Ok? Esta cosa se le dice un valor propio o eigenvalores. Y son importantísimos. Estos vectores propios y valores propios son la base de cualquier cantidad de técnicas de análisis de datos y de compresión y de cualquier cantidad de cosas que ustedes quieran. Las subyacen estas vectores. Vamos a ver, uno puede ver una matriz como una especie de transformador, o sea, como una especie de sistema que transforma vectores a otros vectores. Y estos vectores propios lo que tienen de especial es que no cambian. O sea, en principio el vector pasa por la matriz y devuelve el mismo vector, solo que escalado con lambda. Y esos son muy pocos vectores los que pueden hacer eso. De hecho, en Free Blue One Brown tiene varios videos espectaculares explicando el significado geométrico que tienen estos eigenvectores y eigenvalores, digamos. Ok, en general este concepto entonces de eigenvalor o de valor propio, de eigenvector y vector propio, lo podemos generalizar a cualquier tipo de transformadores, hacia nuestros sistemas T. O sea, vamos a decir entonces que un sistema tiene una determinada función propia si cuando le metemos al sistema esa función sale esa misma función pero escalada.
¿Ok? O sea, en general, cuando yo tengo un sistema que si yo le meto una función, digamos f de t, me va a salir esa función f de t, pero escalada, aquí con alguna constante. A esta función le vamos a decir que es una función propia del sistema. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué le hace un sistema LTI. Vamos a hablar en particular de sistemas LTI. ¿Qué le hace a esta función e a la j omega sub 0 t? ¿Ok? Entonces sabemos que el sistema, o que le vamos a meter este e a la j omega sub 0 t, ya nos va a producir una salida. Y nosotros sabemos que si el sistema es LTI, aplica convolución. O sea que vamos a tener la respuesta al impulso convolucionada con la entrada. ¿Quién es la entrada? E a la j omega sub 0 t. Ya vimos que si esto lo convoluciono en el tiempo, va a ser equivalente a multiplicar los espectros en la frecuencia. O sea que la salida en el dominio de la frecuencia va a ser la transformada de Fourier de este h de t, que sería h de j omega, multiplicado por la transformada de Fourier de este exponencial. Esto lo vimos en clases anteriores. Y la transformada de Fourier de un exponencial puro es exactamente el delta Dirac posicionado en exactamente esta frecuencia. ¿Ok? O sea, nuestro espectro aquí tendríamos a omega sub 0, esto es omega, esto sería, ¿qué? La transformada de Fourier de a la j omega sub 0 t. Donde, bueno, tenemos aquí que escalar por 2pi por la idea de estar usando omega. Pero eso es todo. Por otro lado, volvemos a esa cosa que ya se los he dicho como no sé cuántas veces, ya perdí la cuenta. Este delta Dirac es 0 siempre, 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 excepto en exactamente omega sub 0. ¿Ok? Entonces, este delta Dirac va a aniquilarme a esta frecuencia en todo lado, excepto en omega sub 0. Entonces, toda esta expresión que está aquí es exactamente igual a esta, donde lo que sustituye es que aquí h de j omega era una función, pero aquí no, aquí ya es una constante. Es el valor que tenía h de j omega en exactamente omega sub 0, que es el punto donde este delta Dirac deja de ser 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el cambio que pasó aquí? Pasamos de una función de omega a una constante. ¿Ok? Entonces yo quiero devolverme de este y de t, que es esta cosa, quiero devolverme al tiempo. A ver, ok, ¿a qué me transformó este sistema, esta entrada? Ok, si yo me devuelvo, ahora por linealidad, todo esto que está aquí es una constante. ¿Ok? Bueno, de hecho voy a quitarle el 2pi de ahí porque el 2pi me sirve para devolverme de este pedazo. ¿Ok? Pero esto que está aquí es una constante. ¿Ok? Por linealidad, entonces la transformada inversa de todo esto es una constante que lo puedo sacar. Y solo voy a tener que sacarle la transformada de Fourier inversa a esta cosa que sé que es e a la j omega t. Entonces estoy multiplicando a la j omega t por esta cosa. ¿Ok? Voy a hacer aquí un detallito. Esto va a ser la magnitud de h de j omega sub 0 por e a la j ángulo de h de j omega sub 0 por e a la j omega sub 0 t. ¿Ok? Y esto sería igual a magnitud de h de j omega sub 0 por e a la j omega sub 0 t más ángulo de h j omega sub 0. ¿Sí lo ven? O sea, ¿qué está pasando aquí? La salida es exactamente la misma entrada. ¿Ok? Por eso lo de eigen o lo de función propia. O sea, yo meto esto y va a salir exactamente eso. Lo único que va a estar pasando es que lo va a estar multiplicando por una constante. O sea, esto sería el equivalente al eigenvalor. Y esa constante por el que estoy multiplicando, que es esta cosa que está aquí, lo único que me va a estar afectando es la amplitud de la señal de salida con la magnitud de esta cosa. Y me va a estar afectando la fase de exactamente la frecuencia omega sub 0, que la va a cambiar. O sea, me va a desplazar esa fase. Entonces, a estos exponenciales complejas les vamos a llamar las eigenfunciones o las funciones propias de un sistema LTI, porque simplemente el sistema LTI no las puede cambiar. Lo único que le va a hacer el sistema LTI es cambiarles su magnitud y cambiarles su fase
con exactamente los valores de esta función. De hecho, por eso a esto se le llama respuesta en frecuencia. Porque lo que esto me dice es cada frecuencia pura, cómo le modifico su amplitud y cómo le modifico su fase. ¿Ok? A cada frecuencia pura, eso le dice nada más cómo modifico amplitud y fase. ¿Ok? Y aquí viene algo de lo más importante de estos sistemas LTI. Y es que ellos no pueden, bajo ninguna circunstancia, crear frecuencias nuevas que no están en la entrada. ¿Ok? Vean que, ¿se acuerdan en el circuito con diodo? Un circuito con un diodo duplica la frecuencia. O sea, si yo les pongo a ustedes una señal aquí de un seno a tal frecuencia, cuando yo hago un rectificador de onda completa, de aquí estoy duplicando la frecuencia. Por lo menos voy a tener una respuesta en frecuencia que ahora tiene frecuencias que no estaban antes. Esto nunca va a ocurrir en un sistema LTI. ¿Okay? Los sistemas LTI solo pueden tomar frecuencias ya existentes y cambiarles amplitud y fase y nada más. No puede hacer nada más. ¿Sí? Entonces, de nuevo, esa es la razón por la cual a esto se le dice respuesta en frecuencia. A la magnitud de esto le vamos a decir respuesta en magnitud. ¿Ok? Que es cuánto cambia cada frecuencia a su magnitud cuando tenemos esta cosa. Y respuesta de fase le vamos a decir al ángulo de esa respuesta en frecuencia. ¿Estamos claros? O sea, vean que ya tenemos muchos términos. H de t. Este H de t es la respuesta al impulso del sistema, que es cómo reacciona el sistema a un delta Dirac. La transformada de Fourier de eso es este H de J omega, que le vamos a llamar respuesta en frecuencia. La magnitud de este H de J omega lo vamos a llamar respuesta en magnitud, porque lo que nos dice es para cada frecuencia cuánto cambian las magnitudes de una frecuencia que entre, una frecuencia pura que entre al sistema con esa frecuencia. Y la respuesta en fase es el ángulo de esta cosa. Bueno, el ángulo de esta cosa. ¿Estamos claros con todos esos términos? Ok, algo que interesa ver es muy bonito con el E a la J omega T, pero esa señal es muy rara. O sea, es una señal ficticia en el sentido de que es imaginaria, entonces ya habíamos visto que es esa espiral loca que hemos graficado ahí varias veces. Tenemos esta cosa así, entonces nos imaginamos a esta función como una espiral ahí. La parte real es aquí un coseno, pero bueno, cuesta imaginarse la exponencial pura. En sistemas reales lo que sí es más fácil de imaginarnos es una cosenoidal. Ok, eso es real. Pero bien, la cosenoidal por Euler la podemos descomponer en sus dos frecuencias puras, digamos, la exponencial en omega 0 y la exponencial en menos omega 0. ¿Ok? En sistemas reales, o sea, imaginemos un motor. Yo le pongo una tensión eléctrica que es real al motor y él va a empezar a girar y digamos que esa es mi señal de salida. Ok. Esa cosa, esa velocidad de salida también va a ser una señal real. Entonces, en sistemas reales, circuitos, masas resortes, todo lo que ustedes quieran, siempre vamos a tener respuestas en impulsos reales. ¿Ok? Si esta función es real, la respuesta en frecuencia tiene que ser hermítica, por todo lo que vimos en las clases pasadas. ¿Hermítica qué significaba? Que tiene magnitudes pares, ángulos impares, o partes reales pares, partes imaginarias impares. ¿Ok? Entonces, bueno, cumple esta igualdad que está aquí, que si quieren podemos quitarle este conjugado a este lado y pasárselo a este lado, da igual. ¿Ok? Bien, entonces, si yo meto al sistema un coseno puro, yo sé que la respuesta de esto por linealidad, aquí tengo dos componentes puras, cada una de estas componentes no va a ser modificada, excepto por la constante que va a ser h de j omega y aquí h de menos j omega. ¿Ok? Pero como se cumple esto, entonces yo sé que el h de menos j omega nada más es lo mismo que el h de j omega conjugado. ¿Ok? O sea que va a tener de hecho la misma magnitud, solo que el ángulo opuesto. ¿Ok? Entonces si h de j omega tiene esta forma, yo sé que mi y de t va a tener que tener esta forma. ¿Ok? De nuevo, las magnitudes son la misma. Entonces la puedo factorizar de una vez. Y aquí tengo el mismo caso que teníamos antes, donde cita cero es lo que estoy llamando el ángulo de esta cosa. Perdón, este es phi cero. Para el negado tengo el conjugado, entonces tengo que ponerle aquí este menos. ¿Ok? Pero vean que esto que está aquí, entre este 2 con esta cosa, es exactamente el mismo coseno. Pero ahora de la señal desfasada. ¿Ok? Entonces vean qué bonito. Si yo tengo un sistema LTI y le meto un coseno, me va a salir un coseno, igual, donde se le va a cambiar la magnitud, igual por el espectro en magnitud,
para esta frecuencia omega 0, exactamente el H en omega 0 es el que lo modifica, y un cambio de fase. ¿Ok? Que es el ángulo de la respuesta en frecuencia. Esto que están viendo ustedes aquí ya lo conocen. O sea, es lo que llamaban diagramas de Bode, ¿no? Ustedes tenían ahí un diagramita que lo que les decía era, ok, ¿quién es la respuesta en magnitud? Ahí sí, es esta magnitud. Que lo que les dice es cómo va a cambiar el sistema cada una de estas frecuencias. Ok, si es 1, no le hace nada. Si es menor que 1, atenúa. Si es mayor que 1, va a amplificar. Ok, y también tenían este otro pedazo del diagrama de Bode, que era la fase. Ok, entonces ya en realidad nada más estamos viendo de dónde viene todo esto y por qué es importante. Sí, simplemente todo esto que estamos viendo lo que nos dice es que en un sistema LTI estas cosas son los que determinan cómo va a cambiar cada frecuencia. No la va a crear ni la va a destruir, solo la va a atenuar o la va a amplificar. Bueno, sí puede destruirlas cuando la magnitud es 0, ¿verdad? Ok, para terminar la clase necesitamos, bueno, no sé si tienen preguntas de esto de los eigensistemas, si respuesta, bueno, o ¿cómo se dice? Las funciones propias y estas historias de respuesta en frecuencia, respuesta en magnitud y respuesta en fase. De mi parte todo claro, profe. Pura vida. Ok, entonces el último tema, sistemas causales. Ok, vivimos en un nivel existencial no cuántico, por dicha, porque si no sería demasiado extraño todo. Y en los sistemas reales, en nuestro plano existencial, todo es causal. Sí, o sea, ustedes no van a ver el resultado de algo que todavía no ha ocurrido. Sí, no sé, si yo dejo caer una moneda, ustedes van a oír el sonido de la moneda chocando contra el piso después de que la moneda chocó contra el piso. Va a ser muy raro si ustedes oyen la moneda y después la dejo caer. Eso no va a pasar, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con causalidad. Que vamos a tener un sistema que reacciona a algo después de que ese algo ocurra, no antes. Entonces, con sistemas, ok, va a ser muy simple ver eso porque vamos a tener un algo ocurriendo justo en cero, ¿verdad? El delta Dirac ocurre justo en cero. ¿Cómo será la respuesta al impulso de un sistema causal? Sí, ¿cómo debería verse una reacción de un sistema en el que algo ocurre justo en cero? O sea, ¿qué puedo decir yo para un sistema causal? O sea, un sistema que solo reacciona después de que una causa ocurrió. Si la causa ocurre en cero, ¿qué puedo decir? Pero ¿cómo fue la pregunta otra vez? O sea, yo tengo un sistema que voy a decir que es causal. Y este sistema causal le estoy metiendo una entrada que ocurre justo en cero. Si es causal, ¿cómo va a tener que ser la respuesta a esta cosa? Bueno, voy a llamarlo hecho H. Y ahí, 0. Tiene que ser cero antes de cero, ¿verdad? Ajá. Porque no ha habido causa. O sea, si lo que ocurre en cero, antes de cero no ha pasado nada. Después de cero puede pasar lo que quiera. Si el sistema es causal, antes de cero el h de t tiene que ser cero. ¿Ok? Entonces, eso es casi que lo que vamos a denominar causal nosotros. Un sistema es causal solo si su respuesta al impulso es cero para todo t antes que cero. ¿Ok? Y eso lo vamos a demostrar o lo vamos a denotar de esta forma. Que yo sé que mi h de t es lo mismo que h de t por u de t. Este u de t, recuerden que aniquila todo lo que está antes de cero. Entonces, si esto se cumple, el sistema es causal. ¿Ok? En general, vamos a abusar del lenguaje. Esto tiene todo el sentido para un sistema, ¿verdad? Para la respuesta al impulso, que yo digo que el sistema es causal, entonces esta respuesta al impulso es cero antes de cero, porque no puede reaccionar antes de que exista una causa. Pero vamos a abusar de ese término y le vamos a decir causal a cualquier cosa que antes de cero sea cero. Sí, entonces, aunque sea una señal, le vamos a decir que la señal es causal si antes de cero era cero. Pero vean que con señales no tiene mucho sentido. Una señal no es un sistema. Pero no importa, vamos a usar el término así. ¿Ok? Y vamos entonces también en oposición, vamos a decir que algo no es causal cuando ocurre algo antes de cero.
¿Ok? Entonces, esto diría que o haría que algo sea causal. O sea, si esto fuera la respuesta al impulso de un sistema, vean que esto no sería causal, en el sentido de que ya hay reacción antes de que llegue el impulso. ¿Ok? Evidentemente, esto no es implementable en sistemas físicos reales. ¿Sí? O sea, no, ustedes no pueden pedirle a un circuito que tenga una reacción antes de que ustedes le estén metiendo una señal de entrada. Eso es así como no, eso no se puede. ¿Ok? Entonces, evidentemente vamos a tener eso que está ahí. Ok, ahora algo bastante lógico. Si yo tengo un sistema causal, ¿ok? Quiere decir que aquí antes de cero esta cosa tiene que ser cero. Después puede hacer lo que le dé la gana. ¿Ok? ¿Esta señal es par? No. No. ¿Puede ser par? Si la otra parte se vuelve cero. Exacto. Si la otra parte se vuelve cero, podríamos hacerla par. Ustedes, pero de ahí, un sistema que no reacciona, o sea, si yo le meto un impulso siempre cero, o sea, nunca se da cuenta de nada, eso no es un sistema muy útil, ¿verdad? Sería como un circuito abierto. Es un sistema que tiene esa reacción, aquí tengo la señal de entrada y el sistema hace algo así. Tengo un interruptor abierto que nunca lo cierro, nada más ahí está, ya está mi señal de salida. Voy a poner una resistencia solo para no dejar esto totalmente flotando. Entonces aquí no hay corriente, entonces si no hay corriente la tensión es cero, esta cosa aquí de salida es cero. Sí, de hecho le voy a borrar la perillita esta para que no se vea. Sí, o sea, aquí de YT es cero, aquí siempre. Eso sería ese sistema causal par. Pero sí, no tiene mucha utilidad un sistema así, ¿verdad? El punto es que si tenemos un sistema causal, no vamos a tener que, o sea, no vamos a poder hacer que esta respuesta sea par. Podremos hacer que sea impar, o sea, puramente impar. No, profe, ninguno de los dos. Tampoco, tendría que ser cero también, ¿verdad? Ok, entonces eso es súper interesante. Si yo tengo un sistema real causal, por fuerza, como no es ni par ni es impar, por fuerza mi respuesta en frecuencia va a ser compleja. Va a tener tanto parte real como parte imaginaria. ¿Por qué? Porque si esta señal no es ni par ni impar, yo la voy a poder descomponer como una suma de una componente impar más una suma de una componente par. De hecho, en alguna oportunidad vimos cómo sacar estas cosas. Ok, y esta parte par va a ser la responsable de la parte real de h de j omega y la parte impar va a ser responsable de la parte imaginaria de h de j omega, considerando que esta es real. Ok, entonces si tenemos un sistema real causal, nuestra respuesta en frecuencia por fuerza tiene que ser puramente, bueno, puramente no, tiene que ser compleja. De hecho, tiene que tener parte real y parte imaginaria. Eso es un dolor de cabeza. Se vean que lo que les estoy diciendo es que para trabajar con sistemas de verdad reales, automáticamente, si quiero trabajar en la frecuencia, tengo que lidiar con números complejos. Es imposible de otra forma. Porque de hecho, el hecho de que sea real causal ya me está obligando a que esta cosa sea compleja siempre. O sea, voy a tener, por todo lo que acabamos de ver, quiere decir que siempre con sistemas de este tipo, siempre voy a tener desfases en mis frecuencias. Siempre. Es imposible no tener esos desfases. Porque esta parte va a tener ángulos, que son los que me producen los desfases. ¿Ok? Sí, entonces de salados no podemos hacer otra cosa más que contentarnos con que esa cosa siempre nos va a alterar ángulos. Ok, otro último detalle. Qué raro, aquí falta algo. Se me olvidó aquí ponerle que esta cosa es estabilidad. Ok, el último tema que nos toca de ver es estabilidad. En la vida real, de hecho, a nosotros en ingeniería nos llaman a estabilizar sistemas. Estabilizar sistemas, los sistemas son inestables por naturaleza, los que nos interesan, como un avión. O sea, un avión es inestable por naturaleza. Si ustedes dejan de aplicarle combustible a las turbinas, ese avión se cae. Si dejan de mover los alerones y los dejan queditos, ese avión se va a estrellar. Cualquier cosa que ustedes dejen de hacer en el avión, esa cosa se despedaza. ¿Okay? El avión es por definición inestable por todo lado. ¿Okay? Y así va a ser todo. Los robots que caminan estos modernos son sistemas totalmente inestables. Requieren control para darles estabilidad, que se puedan poner de pie y que caminen y todas esas cosas. Eso es un
trabajo contra la inestabilidad innata de esos sistemas. Pero entonces, ¿a qué vamos a llamarle a un sistema estable? Para eso necesitamos decir que es una señal acotada. ¿Ok? Y una señal va a ser acotada si yo voy a poder definir un rango. ¿Ok? De hecho, si vamos a decir que esto sería menos AX y esto sería más AX. Y mi señal queda ahí adentro. ¿Ok? Siempre. O sea, si yo puedo definir un rango aquí dentro del cual la señal existe, un rango finito, entonces digo que mi señal es acotada. ¿Ok? Lo puedo representar así también, que si el valor absoluto de x de t es menor que una magnitud, ven que es más bonito así porque incluso x de t podría ser complejo y si su amplitud, digamos, es menor que esa x, yo digo que está acotada. Ok, entonces, un sistema es estable si para absolutamente todas las señales acotadas que a mí se me ocurra imaginarme, él me va a producir una salida también acotada. ¿Ok? Eso es lo que yo voy a llamar sistema estable. Cuando yo le meto una entrada acotada, sale una salida acotada. Y a eso le digo un sistema estable vivo, de bounded input, bounded output. Okay, bounded input, bounded output. Entrada acotada, salida acotada. Ok, ese es el criterio de estabilidad que nosotros vamos a usar aquí en el curso. Hay más criterios. No estoy seguro, de hecho, si ustedes en control ven más criterios, porque casi siempre este es el criterio que se usa en control, que es donde más tiene que lidiar uno con sistemas inestables. Pero el concepto yo creo que es bastante simple de entender, ¿verdad? De que si yo tengo una entrada acotada, mi salida va a ser acotada. Ok, ahora lo que sigue es ver qué consecuencias matemáticas trae esto para un sistema. Ok, entonces vamos a ver. Yo tengo un sistema LTI. Y yo lo que quiero ver es, ok, ¿cuál será la amplitud de esta salida? Cuando yo le meta una entrada acotada. O sea, de nuevo, lo que yo sé es que magnitud de x de t, yo la quiero acotar. O sea, eso va a ser menor ahí que una bendita amplitud. Ok, entonces, y de t es lo mismo que esta cosa. Y yo sé que esta convolución está definida por esa integral. Ok, cuando yo tengo el valor absoluto de una suma, esa cosa siempre es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Ok, eso es matemática normal. Ok, cuando yo tengo un producto de valores absolutos, perdón, sí, bueno, esta cosa es lo mismo que integral de menos infinito hasta infinito de valor absoluto de x de tau por valor absoluto de h de tau, de t menos tau. Ok, así con todas las cosas matemáticas que hemos visto, esto se cumple. Pero yo sé que esta cosa de aquí siempre es menor que a x. Entonces, bueno, este valor de integral también a su vez va a ser menor que la integral de ax por esta cosa, pero este x yo lo puedo sacar. Ok, entonces me queda la integral de t menos tau de tau. Si quieren pueden hacer ahí un cambio de variable y no sé qué, pero en realidad esta integral de h de t menos tau esté vuelta al revés, lo que sea, el área bajo la curva de toda esta cosa invertida y desplazada en el tiempo es exactamente lo mismo que el área bajo la curva del h de t sin darle vuelta. O sea, podemos demostrar esto fácil, que esto es igual a esto con un cambio de variable, pero voy a dejarlo por fuera por ahora. Lo que me interesa mucho es explorar esto. Ya hemos visto esto. Vamos a ver. La magnitud del y de t va a ser igual a digamos, la cota máxima que tenemos para la entrada multiplicado por el área bajo la curva del h de t. Esto que estamos viendo aquí ya lo vimos como primera condición de Dirichlet. ¿Se acuerdan para qué era eso? ¿Para qué servía esto? La primera condición es que tiene que ser absolutamente integrable. Exacto, eso es lo que dice aquí. Sí, la primera condición es que absolutamente integrable, pero ¿para qué me servía esta condición? Si esa condición se cumple, ¿qué puedo decir? Que se puede sacar una transformada Fourier. Exactamente. ¿Ok? Entonces vean lo interesante. Pegando todo. Si esta cosa nos da un valor finito, o sea, si es absolutamente integrable, quiere decir que eso me da un valor finito. Un valor finito por este AX me da un valor finito y quiere decir que esta cosa está acotada. Lo que quiere decir que es estable. Sí, o sea, si y de t va a ser menor o igual que un valor finito ahí, quiere decir que y de t está acotada. Entonces, genial. Si se cumple la primera condición de Dirichlet, yo sé que mi sistema es estable. O sea, vamos a ver, tengo un sistema que reacciona
a un impulso con h de t. ¿Ok? Yo le meto aquí un impulso y esta cosa reacciona con h de t. Yo le saco la transformada, vamos a ver al revés. Si a esta respuesta al impulso yo le puedo sacar transformada de Fourier porque cumple la primera condición de Dirichlet, mi sistema es estable. O en otras palabras, si existe transformada de Fourier a mi respuesta al impulso, es altamente probable que mi sistema sea estable. Donde altamente probable lo digo porque ya hemos tenido cosas que no cumplen la primera condición de Dirichlet, pero que sí tienen transformada de Fourier, ¿verdad? Pero bueno, si sí cumplen la primera condición de Dirichlet, o sea, son las mejor portadas de todas en las que yo puedo sacar la integral con la, perdón, yo puedo sacar la transformada de Fourier con la integral, de fijo que son sistemas estables. ¿Ok? Eso está maravilloso. O sea, si un sistema es estable, va a ser, bueno, vamos por partes. El sistema, vamos a ver, es que esto es una sucesión de conceptos que es importante conocerla toda. Vamos a ver. Un sistema es estable si yo le meto una entrada acotada y me sale una salida acotada. Toda esta demostración que acabamos de hacer es que si la respuesta al impulso de un sistema LTI es absolutamente integrable, entonces el sistema es a su vez estable. Que la respuesta al impulso de ese sistema sea absolutamente integrable, lo que es la primera condición de Dirichlet para esa respuesta al impulso, eso implica que la respuesta al impulso tiene transformada de Fourier. ¿Ok? Entonces, casi que los sistemas estables van a tener transformada de Fourier. ¿Sí? De hecho, en ese orden está correcto. Si yo tengo un sistema estable, su respuesta en frecuencia existe. ¿Ok? O sea, existe transformada de Fourier de su respuesta al impulso. Pero, o sea, ya les acabo de decir, muchos de los sistemas con los que tenemos que trabajar, lamentablemente no son estables. Eso quiere decir que eventualmente esto no cumple. De hecho, son inestables, posiblemente esta cosa de infinito. Entonces, posiblemente no exista transformada de Fourier. Y ahí se nos cayó el uso de todo esto que hemos visto en sistemas inestables, que es mucho de lo que queremos ver. Pero eso lo empezamos a solucionar en las próximas clases con la transformada de Laplace. ¿Ok? Entonces ahí es donde empieza el límite de esto. Transformada de Fourier no va a ser adecuada para describir sistemas inestables. Pero bueno, no quiere decir nada. En mucho nos ayuda la transformada de Fourier para analizar sistemas. Y de hecho vamos a ver que la transformada de Laplace no es otra cosa que un truco para hacer que las cosas inestables sí tengan transformada de Fourier. Pero eso lo veremos en las próximas clases. Ok, bueno, entonces ya con eso terminamos. Vimos linealidad invarianza en el tiempo. Vimos con detalle la convolución. Y para terminar la clase hablamos de estabilidad y causalidad. Y todas las consecuencias que eso trae. Nos vemos el miércoles. Listo, profe, muchas gracias. Que tenga buen fin de Perfecto. semana. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. Bueno, profe, pero ya. Adiós.